Ya. Este capítulo es muy interesante porque ustedes sabían que Juan el Bautista era primo de Jesús, ¿cierto? Pongámonos en el caso de Jesucristo en este momento. Vienen los discípulos corriendo, ¿cierto? Después de haber enterrado a Juan el Bautista, primo de Jesucristo, que fue torturado, decapitado y enterrado, ¿verdad? ¿Qué pasa si a tu primo le hacen eso? Y más encima, que a tu primo le hacen eso, viene la situación que resulta que viene un montón de gente con necesidades y enfermedades a hablar contigo. ¿Qué es lo que harías tú como ser humano normal? No estamos hablando como cristiano, como ser humano normal. ¿Qué harías tú? Váyanse, por favor, yo no tengo tiempo. Asesinaron a mi primo, por favor, sean conscientes conmigo. ¿Cierto? Denme mi tiempo de luto, si no es nada sencillo lo que pasó. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Saben lo que sintió él en ese capítulo? Sintió misericordia. Cuando los que debiesen sentir misericordia por él eran otros, él siente misericordia por la multitud que se acercaba. ¿Y qué es lo que hizo? Sanó sus enfermedades, les enseñó la palabra, ¿cierto? Y después de que hubo hecho todo eso, echó a los discípulos y hizo eso. Subió al monte a orar. ¿Qué tendría que haber hecho Jesús realmente si lo pensamos como ser humano? Yo voy a ver a mi tía, a mis familiares, voy, no sé, a ver dónde enterraron a mi primo. ¿Qué es lo que hizo él? Fue a los pies de Dios, ¿cierto? A sacar tiempo con Dios y decirle, Señor, yo estoy mal. Esta situación probablemente no me tiene contento, porque lo creo que tiene que haber estado triste. Sinceramente yo creo que tiene que haber estado triste si creció con Juan el Bautista. Juan el Bautista era mucho más famoso que Cristo al principio, ¿cierto? Y era su primo querido, y el que le dijo, yo voy a dar paso para que tú seas, ¿cierto? Y lo matan de esa manera. No sé, en lo personal, ahí tenemos otro ejemplo de que en realidad él pasó las mismas cosas que pasamos nosotros. En la toma de decisiones, aquí otra forma en que Cristo nos demuestra qué es lo que hay que hacer para tomar decisiones. En Lucas, capítulo 6, versículos 12 y 13, capítulo 6, versículos 12 y 13. Esta es una decisión importante, una decisión que ha trascendido ya 2 siglos, no, 2 milenios, ¿cierto? Me equivoqué, eran 2 milenios. Pero piensen lo importante de esta decisión, escoger a los discípulos, que él sabía que iban a continuar con lo que él estaba enseñando, que gracias a eso hoy día nosotros tenemos su palabra y su evangelio. ¿Es algo sencillo? Es una decisión trascendental, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo él? Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó. Interesante, ¿verdad? Jesucristo, que era hijo de Dios, para tomar decisiones, ¿qué es lo que tenía que hacer? Apartarse y estar con Dios, preguntarle a Dios qué es lo correcto, qué es lo que Él quiere, cómo tengo que actuar, cuál es la decisión correcta. Entonces, ya vimos que en el sufrimiento Cristo sacaba tiempo para orar, que en tomar decisiones Cristo se apartaba y estaba tiempo con Dios para hacerlo, ¿cierto? Y si yo les dijera que en la debilidad y en la tristeza, ¿qué me dirían ustedes? Ahora me van a decir que sí, porque estoy aquí y saben que es cierto. Pero si lo pensaran realmente, ¿creen ustedes que Jesús pasó tiempo de debilidad? ¿Y tiempo de tristeza? ¿Cierto? Y esto es súper importante. Y acuérdense de esto cuando tú estés pasando situaciones difíciles. Cuando en tu vida hayan momentos de dificultad, de
incertidumbre, de duda, de incredulidad. En serio, hasta en eso, por favor. Acuérdense, dice en Mateo, capítulo 26, del versículo 36 al 41. Hoy día hay harto que acordarse, yo les dije, gente inteligente. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Qué pasó con él? Se entristeció y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. ¿Qué dice ahí? No sea como yo quiero. Muy importante. Dice, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Qué nos pasa a nosotros como la iglesia? ¿Qué nos pasa a nosotros como iglesia? Nos dormimos. Lamentablemente nos dormimos cuando Él nos dice, necesito que tú estés firme y parado en la brecha. ¿Qué pasa con nosotros? Nos dormimos. ¿Por qué? Por comodidad, por cansancio, por cualquier cosa, cualquier excusa. Mis planes, mis metas, y Jesús queda ahí tirado sufriendo. ¿Ok? Dice, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ni una hora, hermano. Ni una hora. ¿Cierto? Si yo fuera Pedro, te juro que estaría pero muy avergonzado. Menos mal que me llamo Rodrigo. Velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Para qué tenemos que velar y orar? Para no entrar en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir esto? A ver si somos tan inteligentes como yo digo que son. El espíritu quiere, pero la carne no. Precisamente, muchas veces yo quiero hacer lo correcto. Y yo sé que es lo correcto. En mi corazón yo tengo claro qué es lo correcto. Pero ¿cuál es el problema? Mi carne es débil. ¿Qué pasa? Digamos que tengo un trabajo X. Y yo sé que ese trabajo me da bendición. Y recibo buena plata con ese trabajo. Pero, me están ofreciendo otro trabajo donde voy a ganar 3 veces el sueldo que gano ahora. Hago menos y gano más. Pero ¿qué es lo que sacrifico con eso? La familia. ¿Y cuál es el primer ministerio que Dios nos dio? La familia. Antes de ser ministro de la palabra, antes de ser cualquier cosa en la iglesia, yo soy ministro en mi hogar. Y esto es tanto para hombres como para mujeres. Nuestra primera responsabilidad es nuestro hogar. ¿Ok? Entonces, importante, muy importante, velar y orar para que no entréis en tentación. O sea, en todo momento que él la pasó mal, sufrió, se entristeció y muchas otras cosas, él se apartaba y oraba mientras la iglesia se dormía. Qué terrible, ¿cierto? Entonces nosotros que hoy en día somos la iglesia viva, ¿cierto? Y tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer en todo momento? Velar y orar para no entrar en tentación. Y no estoy hablando de esas tentaciones carnales que uno dice, ¡ay, qué terrible! No, estoy hablando de la tentación de distraerme, de buscar la presencia de Dios. Estoy hablando de distraerme, de sacar tiempo para estar en comunión con Dios. El tiempo que me trae bendición a mi vida. Porque recordemos que los planes de Dios son puras bendiciones. Pero ¿qué pasa conmigo? Me distraigo. ¿Por qué? Porque me dejo tentar fácil. Entonces por eso es importante que nos quedemos en eso, en velar y orar. Ya. Continuamos.
Lo que Dianita nos decía hace un rato. La aceptación de lo que Dios dice. ¿Cierto? Muchas veces. Mira, ¿qué va a decir ahora? Muchas veces lo que Dios nos dice no nos gusta. Seamos sinceros. Y yo les decía recién, la mayoría de las veces lo que Dios dice no gusta. Pero es Dios. Pero es Dios. Él tiene la razón, no yo. ¿Y saben por qué Él tiene la razón? Porque Él es omnipresente. Él está ayer, está hoy y va a estar mañana, siempre, igual, en toda tu vida. Él escribió cómo va a ser tu vida. Él sabe las bendiciones que tiene para tu vida, aun cuando tú no tienes idea. Y cuando digo tú, me refiero a mí también. O sea, aunque yo no sepa lo que Dios quiere para mi vida, si Él me está diciendo, esa montaña, Rodrigo, no es para ti, pero Señor, es bonita, es la montaña que yo quiero, mírala, tiene luces. Me dice, no, no es tu montaña. Yo tengo algo más maravilloso que esa montaña. Detrás de esa montaña, hijo, tengo... Más grande. No, montaña no, me cuesta mucho subir. Tengo para ti un mar de bendiciones. ¿Cierto? Tengo un lugar paradisíaco para que puedas sentarte a descansar. Pero ¿qué es lo que hago yo? Veo una montaña, no veo al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Orar y estar tranquilo y confiado en que lo que Dios dice es lo correcto. ¿Ok? Miren, y yo les voy a decir otra cosa más. Jesucristo, en esos momentos de angustia y debilidad, también y quedó registrado en la Biblia, ¿cierto? Por algo quedó registrado. Y yo les voy a decir por qué quedó registrado, que Dios te da tranquilidad cuando tú obedeces su mandato. Todo serio, ¡oh, qué bueno, me gusta! En Lucas 22, capítulo 22, en Lucas capítulo 22, dice lo siguiente, del versículo 39 en adelante. Y esto es muy interesante porque uno dice, ya, Dios hace su voluntad, Dios es maravilloso, tiene planes para nosotros, pero yo no lo entiendo. Y voy a sufrir cuando Dios tome la decisión correcta para mi vida. Y voy a llorar y la voy a pasar mal. Y quizás no lo voy a entender y voy a estar tan triste en mi situación. Pero yo te aseguro que si eso es de Dios, Dios se encarga de consolarte. Porque el ejemplo, vuelvo y repito, que nosotros tenemos que seguir es Jesucristo. Y Él, en el momento de llegar al Getsemaní, ¿cierto? Cuando pasó todo lo que pasó, dice en Lucas capítulo 22, versículo 39 en adelante, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. En el 40, 41, hasta el 44, perdón. Sí, perdón. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Lo mismo que vimos delante se repite, ¿cierto? Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de una piedra. Digamos de aquí hasta la puerta, no mucho. Hasta la puerta que está ahí. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pásame esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. O sea que, si yo hago la voluntad de Dios, ¿Dios me deja tirado?